Hay signos del zodiaco que parecen nacer para brillar bajo la luz del sol, y hay otros que se forjan en el fuego silencioso de lo invisible. Escorpio pertenece a este segundo mundo. No es el signo que seduce con sonrisas fáciles ni promesas ligeras. Es el guardián de las verdades que duelen, de las heridas que transforman y de los renacimientos que solo ocurren en la absoluta oscuridad. Cuando miramos hacia Escorpio con honestidad, descubrimos que no estamos observando simplemente un signo zodiacal, sino un arquetipo antiguo que representa el acto más difícil para cualquier ser humano: dejar morir aquello que ya no somos, para permitir que algo nuevo, más auténtico y más poderoso pueda nacer. Y sin embargo, esta verdad tan simple es la que más tememos, porque antes de renacer debemos atravesar el umbral de nuestras sombras, enfrentar las partes de nosotros mismos que siempre hemos evitado mirar. Escorpio se convierte entonces en un espejo incómodo, uno que revela aquello que preferimos ignorar, nuestros deseos reprimidos, nuestras emociones más intensas, nuestra tendencia a controlar y nuestro miedo profundo a perder el poder. Pero este espejo no existe para castigarnos, sino para ofrecernos la posibilidad de una revelación interna. En el camino escorpiano no hay máscaras, no hay excusas, no hay versiones diluidas de la verdad. Todo se muestra tal como es, incluso cuando duele. Y es precisamente allí donde comienza la transformación. Porque solo quien se atreve a caminar por los corredores ocultos de su propia psique puede encontrar la puerta del renacimiento. En ese viaje, Escorpio nos recuerda que la luz más auténtica nunca nace del exterior, sino del fuego interno que descubrimos después de haber atravesado todas nuestras sombras. Este video no pretende repetir las descripciones superficiales que tantas veces se escuchan sobre Escorpio: la intensidad, los celos, el misterio. Aquí vamos a explorar lo que casi nadie se atreve a decir: que Escorpio es el signo que encarna el proceso iniciático del alma, un proceso antiguo, como los ritos de muerte simbólica de las civilizaciones ancestrales, donde el individuo debía descender al mundo subterráneo para regresar purificado. Escorpio es ese descenso, esa caída voluntaria en lo profundo para rescatar la verdad. Y cuando finalmente se levanta, ya no es el escorpión que reacciona por instinto, sino el águila que observa desde arriba, libre de todo miedo. Por eso la revelación final de Escorpio no es su oscuridad, sino su renacimiento. Un renacimiento que, aunque silencioso, cambia para siempre la vida de quien se atreve a vivirlo. Hablar de Escorpio es hablar de una energía que rara vez se muestra tal cual es. Mientras otros signos se expresan con claridad inmediata, Escorpio opera desde capas más profundas, desde un lugar en la psique humana donde las emociones no se nombran, sino que se sienten como corrientes subterráneas. El verdadero arquetipo escorpiano no es el del signo peligroso o demasiado intenso que tantos clichés repiten. Es más bien un guardián de umbrales internos, un observador silencioso de aquello que los demás esconden incluso de sí mismos. Cuando Escorpio entra en la vida de alguien,
o cuando ese alguien despierta la energía escorpiana dentro de su propia carta natal, ocurre un fenómeno peculiar. Las máscaras se debilitan y lo que está oculto comienza a vibrar con más fuerza. Este es el primer impacto del arquetipo. Revelar a través de su sola presencia las zonas donde la verdad está atrapada bajo capas de miedo o autoengaño. Escorpio no busca la destrucción porque sí. Su propósito no es causar caos, su misión es purificar. Pero la purificación en cualquier tradición antigua siempre implicaba atravesar fuego, oscuridad o muerte simbólica. De la misma manera, Escorpio opera como un alquimista emocional, toma lo que está estancado, contaminado o reprimido y lo lleva hasta el punto de ebullición para transformarlo. Por eso quienes poseen energía escorpiana fuerte suelen atraer experiencias intensas o rupturas abruptas. No es mala suerte, ni karma castigo, ni drama voluntario. Es la función natural del arquetipo desenterrar la verdad que requiere ser vista. Y nada genera más resistencia que la verdad emocional. Esta es la razón por la cual Escorpio tiene fama de radical. Pero su radicalidad es en el fondo una expresión de amor por lo real, incluso cuando lo real duele. Los 3 niveles de este arquetipo explican su evolución interna. Primero, el escorpión supervivencia, defensa, reacción instintiva ante heridas profundas. Luego, la serpiente sabiduría, que muda de piel, que comienza a comprender sus ciclos, que observa antes de atacar. Finalmente, el águila, la visión elevada, la capacidad de sobrevolar la emoción, sin ser consumido por ella, la comprensión del plan oculto detrás de cada crisis. La mayoría de las personas jamás llega al nivel del águila, porque transformarse de verdad exige atravesar procesos que desintegran la identidad vieja para permitir el nacimiento de una nueva. Escorpio, sin embargo, está diseñado para eso. Es el único signo que puede morir simbólicamente 10 veces y renacer 11. En psicología arquetípica, Escorpio se relaciona con el inconsciente profundo, especialmente con aquello que la mente rechaza: instintos reprimidos, deseos prohibidos, heridas sexuales o afectivas, memorias traumáticas, pulsión de poder. Pero también se vincula con la capacidad de ver más allá de lo evidente. Escorpio detecta fracturas en la voz, cambios en la mirada, grietas en el discurso de los demás. No porque sea mágico, sino porque su sensibilidad a lo oculto es extrema. Cuando algo no encaja, lo siente en el cuerpo. Cuando alguien miente, lo percibe en la energía. Y cuando una verdad se esconde, sabe que hay que ir más profundo. Esta habilidad, admirada por algunos y temida por otros, convierte al arquetipo en un catalizador del autoconocimiento. A través de Escorpio, descubrimos partes de nosotros mismos que nunca nos atreveríamos a aceptar sin su empuje. Pero hay una cara desafiante, el mismo poder, que permite ver tanto puede convertirse en obsesión o control si no se maneja con conciencia. La oscuridad de Escorpio no radica en maldad,
sino en su capacidad de sentirlo todo demasiado. El reto del arquetipo es no quedar atrapado en su propio inframundo emocional, porque cuando logra mantener el equilibrio, se convierte en uno de los símbolos más potentes de transformación humana. Deja de ser un depredador instintivo y se vuelve un alquimista, un sanador, un guardián de verdades. Este es el verdadero rostro del arquetipo oculto, un poder capaz de desintegrar lo falso para revelar lo esencial. Cuando hablamos de la sombra en el arquetipo de Escorpio, no nos referimos a un rincón oscuro cargado de maldad, sino a un depósito de energía emocional que ha sido reprimida, ignorada o distorsionada a lo largo del tiempo. La sombra escorpiana es un fuego interno que arde sin permiso, que busca una salida, que clama por ser visto, incluso cuando la persona no está preparada para enfrentarlo. Y aquí reside una de las dinámicas más profundas de este signo. Escorpio no solo enfrenta su propia sombra, sino que también despierta la de quienes lo rodean. Su presencia actúa como un catalizador que expone lo que otros han intentado esconder bajo capas de lógica, comodidad o negación. Escorpio no revela para destruir, sino para liberar. Sin embargo, muy pocos están listos para aceptar esa liberación, cuando implica ver su propia oscuridad reflejada en el espejo. Por eso tantas personas reaccionan con incomodidad ante Escorpio. No es que sea malo o tóxico, es que su aura activa emociones que la mayoría preferiría no sentir. La sombra, en términos psicológicos, es cualquier parte de nosotros que hemos decidido que no debe existir rabia no expresada, deseo prohibido, vulnerabilidad negada, miedo disfrazado de arrogancia. Escorpio detecta estas fisuras porque vive en un territorio emocional donde lo no dicho pesa más que lo que se expresa, donde una mirada transmite más que 1000 palabras y donde el silencio es un lenguaje completo. Allí donde otros ven normalidad, Escorpio siente tensión. Allí donde otros aceptan explicaciones superficiales, Escorpio percibe grietas en la verdad. Esta capacidad no viene sin costo. Sentir tanto tan intensamente puede llevar al arquetipo a extremos emocionales si no aprende a regularse. La sombra escorpiana puede manifestarse como celos, desconfianza, manipulación o deseo de control, no porque la persona sea inherentemente dañina, sino porque intenta proteger su vulnerabilidad con mecanismos defensivos muy sofisticados. Escorpio sabe que el amor puede destruir, sabe que la intimidad implica riesgo, sabe que abrirse significa exponer un corazón que ha aprendido a endurecerse. La paradoja es que mientras el mundo acusa a Escorpio de oculto cerrado o intenso la verdad, es que su aparente dureza es un mecanismo para proteger un mundo interno extremadamente sensible. La sombra también se manifiesta como atracción hacia lo prohibido. Escorpio no busca el peligro por diversión. Lo busca porque entiende que lo prohibido suele ocultar verdades esenciales. Desde la antigüedad, los misterios más profundos estaban guardados en lugares oscuros, inaccesibles,
para la mayoría templos subterráneos, cavernas iniciáticas, rituales de muerte simbólica. El arquetipo escorpiano lleva en su esencia esa memoria ancestral, una búsqueda casi instintiva de lo que yace debajo de la superficie. Cuando todos miran hacia lo evidente, Escorpio mira hacia lo oculto. Cuando todos buscan luz, él busca la llama secreta que arde detrás de las sombras. Y aquí surge un punto crítico. La sombra no se trasciende negándola, sino atravesándola. Escorpio entiende esto de forma visceral. No teme mirar lo que otros esquivan. Puede observar su propio dolor sin suavizarlo. Puede enfrentar un recuerdo sin anestesia. Puede admitir un deseo incómodo sin maquillarlo. Esta honestidad radical con sí mismo es lo que lo convierte en el signo más transformador de todo el zodiaco. La sombra es el primer umbral del renacimiento escorpiano. Para atravesarlo se necesita valor y disposición a perder partes de la identidad que ya no sirven. Pero hay un riesgo: quedarse atrapado en esa sombra. Algunos Escorpio incapaces de soltar el pasado lo repiten. Otros se aferran a heridas viejas porque en ellas encuentran identidad. Otros se acostumbran tanto al inframundo emocional que olvidan que su destino no es quedarse allí, sino ascender como el águila. El fuego de la sombra puede iluminar o consumir dependiendo de cómo se utilice. En última instancia, la sombra escorpiana no es un enemigo, es una fuerza dormida que espera ser integrada. Todos la llevamos dentro, pero Escorpio es el maestro que nos recuerda que enfrentarla es el primer paso para liberarnos de nuestras cadenas internas. Y aunque muchos no quieran verlo, la sombra siempre revela aquello que necesitamos transformar. El dolor para la mayoría de los signos es un obstáculo, una amenaza, una experiencia que debe evitarse a toda costa. Pero para Escorpio el dolor es un lenguaje, un territorio, una puerta oculta hacia un nivel de conciencia que pocos están dispuestos a cruzar. No porque disfrute sufrir, sino porque intuye que cada herida contiene un mensaje que solo puede revelarse cuando la mente deja de resistirse y el corazón se atreve a escuchar. Escorpio sabe que el dolor revela lo que la comodidad esconde, que ninguna transformación real ocurre cuando todo está en calma, que la evolución profunda requiere una ruptura que haga temblar las estructuras internas. En este sentido, el dolor no es castigo, sino un llamado iniciático. Cada crisis que vive un Escorpio, sea emocional, amorosa, familiar o espiritual, funciona como un portal que lo obliga a enfrentar aspectos de sí mismo que ninguna experiencia superficial podría mostrarle. Escorpio siente más intensamente que la mayoría, y esa intensidad no es un defecto, es una herramienta. Emociones que para otros serían simples molestias, para Escorpio son terremotos internos. Situaciones que otros superarían rápidamente, para él se convierten en procesos de limpieza emocional profunda. Por eso, cuando pierde a alguien, no solo siente tristeza, siente un colapso interno que lo obliga a reconfigurar su identidad. Cuando lo traicionan, no solo experimenta decepción, atraviesa un derrumbe
que cuestiona cada una de sus certezas sobre la confianza. Y cuando ama no lo hace de manera ligera, ama como si su alma estuviera en juego. Esta intensidad emocional a veces es malinterpretada como dramatismo o extremismo, pero es exactamente lo que permite a Escorpio experimentar un tipo de despertar que los demás no alcanzan fácilmente. El dolor también activa su capacidad alquímica. Otros intentan escapar, distraerse, olvidar. Escorpio, en cambio, se sumerge, no porque quiera, sino porque no sabe vivir a medias. Enfrentar el dolor de manera tan directa le permite comprender las raíces de sus emociones, desenterrar traumas antiguos, liberar energía reprimida que ha permanecido estancada durante años. Cada proceso doloroso en su vida se convierte así en una especie de muerte simbólica, un momento en el que una parte de su identidad colapsa para que otra pueda emerger. Y aunque este ciclo parezca cruel, es precisamente lo que permite su renacimiento constante. Escorpio no es fuerte porque nunca se rompe. Es fuerte porque ha aprendido a reconstruirse después de cada ruptura, Pero esta relación con el dolor también tiene un lado peligroso. Escorpio puede volverse adicto a las emociones intensas, confundiéndolas con profundidad. Puede permanecer demasiado tiempo en el sufrimiento, porque allí encuentra significado, identidad o incluso poder. El resentimiento, una de sus pruebas más difíciles, puede convertirse en una cárcel emocional si no aprende a soltar. Escorpio debe entender que el dolor es un maestro, sí, pero no un hogar, que se atraviesa pero no se habita para siempre, que el propósito del sufrimiento no es atraparlo en el pasado, sino empujarlo hacia el despertar. Cuando Escorpio logra comprender esta verdad, su vida cambia radicalmente. Deja de ver la crisis como enemigo y la reconoce como aliada. Deja de temer la pérdida y en su lugar busca el aprendizaje escondido en ella. Deja de aferrarse al dolor y comienza a utilizarlo como una herramienta para elevar su conciencia. Y es en ese instante cuando transforma su herida en sabiduría, cuando el despertar escorpiano se manifiesta en su forma más pura. Ese despertar no es suave ni romántico, es visceral, crudo, liberador. Es la comprensión de que nada externo puede destruirlo cuando ya ha sobrevivido a sus propios infiernos internos. Por eso Escorpio representa el dolor que conduce al despertar. No un despertar mental, sino un renacimiento del alma. Y quien ha atravesado ese fuego no vuelve a ser el mismo. Vuelve más claro, más consciente, más libre y sobre todo más verdadero. La muerte simbólica es uno de los elementos más incomprendidos del arquetipo escorpiano. Mientras la mayoría huye del concepto de muerte porque lo asocia con un final absoluto, Escorpio lo reconoce como una transición inevitable, un puente entre lo que ya no sirve y lo que está destinado a nacer. En este sentido, Escorpio no teme la muerte, la estudia, la siente, la incorpora en su propio proceso de vida. Y no hablamos solo de la muerte física, sino de aquellas pequeñas muertes internas que marcan los verdaderos puntos de inflexión
en el camino humano, el fin de una identidad, la ruptura de un vínculo, la desintegración de una creencia, la caída de una ilusión. Estos momentos que para otros resultan devastadores para Escorpio son la antesala del renacimiento, porque en su mundo interior no existe el vacío, existe la transformación. A lo largo de su vida, Escorpio atraviesa múltiples vidas dentro de una misma existencia. Así como la serpiente muda de piel y el ave fénix renace de sus propias cenizas, la energía escorpiana se reinventa continuamente. Cada vez que algo muere en él, algo nuevo surge con más fuerza, más claridad y más profundidad. No es casualidad que las personas con fuerte energía escorpiana experimenten cambios radicales, cambios de carrera, cambios de estilo de vida, cambios de relaciones, cambios espirituales abruptos. Escorpio jamás se queda donde su alma ya no puede crecer. Cuando la vida le exige soltar, lo hace con una intensidad que a otros les sería imposible sostener. Y aunque desde fuera pueda parecer que pierde demasiado la verdad, es que Escorpio nunca pierde, se libera. Este proceso tiene raíces antiguas. En los misterios iniciáticos de civilizaciones como Egipto, Grecia, Sumeria y las tradiciones chamánicas, el iniciado debía simbolizar su propia muerte antes de ascender a un nuevo nivel de conciencia. Era enterrado en total oscuridad, apartado del mundo, enfrentado a sus miedos, despojado de todo aquello que identificaba como yo. Solo después de soportar ese descenso, podía renacer como alguien distinto. Escorpio lleva inscrita esta memoria en su arquetipo. Su alma reconoce estos rituales incluso sin conocerlos intelectualmente. Cuando siente que una parte de su vida está muriendo, lo vive como una iniciación. Cuando siente que algo se desmorona, sabe que el derrumbe prepara el terreno para una construcción más sólida. Sin embargo, la muerte simbólica también es uno de los procesos más dolorosos que Escorpio atraviesa. Requiere coraje para soltar lo conocido, aunque haya dejado de funcionar. Requiere humildad para admitir que una versión antigua de sí mismo ha llegado al final de su ciclo. Requiere confianza para caminar hacia lo desconocido, sin garantías de lo que vendrá. La mayoría de los signos buscan estabilidad. Escorpio busca autenticidad. Y la autenticidad, en muchos casos, exige renunciar a lo seguro. Por eso, cuando Escorpio se transforma, no lo hace a medias, destruye la estructura completa. Puede empezar desde cero sin miedo, porque comprende que lo que muere en él nunca era su esencia, sino solo una forma temporal que ya no reflejaba su verdad. Cada renacimiento escorpiano tiene un patrón. Primero viene el colapso, luego el vacío, luego la iluminación interna. En la etapa del colapso, la persona siente que todo se desmorona, que las certezas desaparecen, que las emociones se intensifican. En el vacío hay un silencio extraño, una pausa necesaria, donde nada parece avanzar, pero en realidad la psique se está reorganizando. Y finalmente, la iluminación, un despertar súbito, un entendimiento profundo,
una revelación que da sentido al proceso entero. Este ciclo para muchos sería inaceptable. Para Escorpio es la única manera de vivir en coherencia. Sin embargo, existe un peligro: resistirse a la muerte simbólica. Cuando Escorpio se aferra a lo viejo, por miedo a perder control, entra en una espiral de sufrimiento. El estancamiento en un vínculo tóxico, la incapacidad de soltar una identidad herida, el apego obsesivo a una historia pasada. Todo eso frena su renacimiento. Escorpio debe recordar que cada final que vive contiene una promesa, la promesa de una versión más poderosa de sí mismo. Y cuando finalmente acepta esta verdad, su renacimiento es tan contundente que quienes lo conocían antes sienten que están frente a una persona completamente nueva. Esta es la revelación central. La muerte simbólica no destruye a Escorpio, lo revela, lo despoja de todo lo que no es auténtico y lo obliga a mostrarse en su forma más pura. Por eso el renacimiento escorpiano es uno de los procesos más sagrados dentro de la astrología. Representa la capacidad humana de trascender sus propias cenizas. Escorpio posee un poder interno que pocas personas comprenden porque no se manifiesta de forma explosiva, sino silenciosa. No necesita imponerse, no necesita levantar la voz, no necesita ser visto para ejercer influencia. Su magnetismo proviene de un tipo de presencia que no puede fingirse, una combinación de intensidad emocional, observación profunda y autenticidad desnuda. Cuando un Escorpio entra en una habitación, algo cambia en el ambiente. No hace falta que diga una palabra. Basta con su energía para que las personas se vuelvan más conscientes de sí mismas, más atentas, más inquietas. Ese magnetismo no es un misterio romántico, es la capacidad de Escorpio de percibir y resonar con el mundo emocional que otros tratan de ocultar. La intuición escorpiana es otro de sus dones fundamentales. No se trata de una intuición superficial basada en suposiciones o corazonadas vagas. Es una intuición de rayos X capaz de atravesar discursos, máscaras y apariencias. Escorpio detecta incoherencias donde otros ven normalidad. Siente tensiones antes de que las palabras las revelen. Percibe intenciones detrás de gestos mínimos. Y aunque muchas veces no sabe explicar cómo lo sabe, acierta con una precisión inquietante. Este tipo de intuición proviene de su enorme sensibilidad al lenguaje no verbal y al campo emocional de su memoria afectiva y de una capacidad innata para conectar puntos que otros ni siquiera notan. No es brujería, es profundidad psicológica en estado puro. El silencio es su herramienta más subestimada. En una época donde todos buscan hablar, opinar y demostrar, Escorpio domina el arte de callar. Y ese silencio no significa ausencia, es una forma de presencia concentrada. Cuando Escorpio guarda silencio, observa. Cuando observa, comprende. Y cuando comprende, decide cuándo intervenir y cuándo dejar que la verdad se revele sola. Este manejo del silencio
le otorga un poder que desarma a quienes necesitan validación constante. Escorpio no busca aprobación, busca autenticidad. No quiere convencer, quiere comprender. No necesita ganar discusiones, solo necesita detectar la verdad. Por eso, cuando rompe su silencio, cada palabra pesa. Sin embargo, este poder interno tiene una sombra. Si Escorpio no lo maneja con conciencia, puede convertirse en manipulación emocional o control psicológico. No por maldad, sino porque su capacidad natural para leer a los demás le da una ventaja que, usada sin ética, puede volverse peligrosa. Escorpio debe aprender a usar su intuición para iluminar, no para dominar. Su magnetismo para inspirar, no para atraer dependencia. Su silencio para observar, no para castigar. El poder interno del arquetipo solo florece plenamente cuando se utiliza al servicio de su misión evolutiva, transformar lo oculto en verdad liberadora. También existe una dimensión espiritual dentro de este poder. Escorpio es uno de los pocos signos que puede permanecer en el dolor sin romperse en la sombra, sin perderse en el silencio, sin sentirse vacío. Esta resistencia emocional le permite penetrar en territorios internos donde otros no se atreven a entrar memorias kármicas, traumas ancestrales, miedos profundos. Allí, en ese terreno oscuro, encuentra la clave de su fuerza. El poder escorpiano no surge del dominio sobre otros, sino del dominio sobre sí mismo. Cada vez que supera una herida, cada vez que integra una sombra, cada vez que suelta un apego, su magnetismo aumenta. Su energía se vuelve más densa, más estable, más auténtica. Al final, el poder de Escorpio no reside en su intensidad, sino en su coherencia interna, en su capacidad de ver lo que otros ocultan, en su valentía para enfrentar lo que otros evitan, en su silencio que observa, en su intuición que revela, en su magnetismo que transforma. Este es el poder escorpiano, no un poder de conquista, sino de renacimiento. Un poder que no grita, pero que se siente profundamente en el alma de quien lo encuentra. El destino kármico de Escorpio no es suave ni complaciente. Es un camino que exige confrontación, verdad y una valentía poco común. Desde una perspectiva espiritual, Escorpio encarna uno de los procesos más complejos del alma, la transmutación del poder. En muchas vidas el arquetipo escorpiano ha tenido que aprender las consecuencias del control, del deseo profundo, del apego emocional y del miedo a la vulnerabilidad. Debido a ello, las almas que nacen bajo este signo suelen arrastrar memorias ancestrales de pérdida, traición, abandono o abusos de poder, ya sea como víctimas o como ejecutores. Este bagaje kármico explica por qué Escorpio ya viene al mundo con un radar emocional hiperdesarrollado y una sensibilidad que, aunque intenta ocultar, lo guía en cada una de sus decisiones. A diferencia de otros signos, el karma de Escorpio no se manifiesta como repetición externa, sino como intensidad interna. Cada experiencia de su vida
parece tener el volumen emocional más alto. Nada le ocurre a medias. Cuando se enamora lo hace con todo el cuerpo. Cuando sufre tiembla desde las entrañas. Cuando sospecha, analiza cada detalle. Cuando se entrega, lo hace sin reservas. Este tipo de intensidad no es un defecto, es la resonancia de un alma que lleva vidas enteras aprendiendo el arte de sentir profundamente. Pero este aprendizaje también implica responsabilidad. Si Escorpio usa su energía para manipular o dominar la vida, se lo devuelve multiplicado. Si la usa para sanar y comprender, recibe claridad y poder interno. En el terreno kármico, las relaciones son su mayor campo de aprendizaje. Escorpio no busca vínculos superficiales ni historias pasajeras. Busca alianzas que le permitan trascender. Muchas veces se siente atraído por personas que despiertan sus heridas más antiguas, no por castigo, sino porque necesita verlas para liberarse de ellas. La intensidad de sus relaciones no proviene de drama, sino de profundidad. Escorpio no puede amar sin transformarse, ni puede permitir que alguien se acerque sin abrir puertas internas que lleva años manteniendo cerradas. Esta apertura lo vuelve vulnerable, pero también lo libera de capas emocionales que ya no le pertenecen. Su destino kármico consiste en aprender a amar sin perder poder y a entregarse sin desaparecer. El control es otra de sus lecciones centrales. En vidas pasadas o en memorias del inconsciente familiar, es posible que Escorpio haya vivido experiencias donde el poder fue usado de forma destructiva, tanto hacia otros como hacia sí mismo. Por eso, en esta vida, siente la necesidad de controlar situaciones, emociones o personas. Es su manera inconsciente de evitar repetir viejos dolores. Pero el verdadero aprendizaje llega cuando comprende que el control no previene el sufrimiento, solo retrasa la transformación. Cuando Escorpio deja de intentar dominar el mundo exterior y dirige su poder hacia la autotransformación, libera una fuerza que había permanecido dormida durante años. El destino kármico de Escorpio también lo conecta con la sexualidad como energía sagrada. Para él, la sexualidad no es solo placer, es unión, fusión, disolución de límites, acceso a la verdad del otro. Pero esa misma profundidad puede convertirse en prisión si no se maneja con conciencia. La misión del arquetipo es transformar el deseo en conexión genuina y la intensidad en sanación emocional. Cuando comprende este propósito, su energía sexual deja de ser un arma o una sombra y se convierte en una herramienta para la unión del alma. Finalmente, la verdadera misión kármica de Escorpio es aprender a soltar. Soltar el pasado, soltar viejas heridas, soltar identidades que ya no sirven, soltar vínculos que bloquean su evolución. Escorpio renace cuando entiende que nada que muere en su vida se pierde realmente, solo se transforma. Su destino no es acumular sino trascender. No es retener sino liberar. No es esconder la sombra sino iluminarla. Cuando Escorpio acepta este destino, deja de luchar contra sí mismo
y comienza a vivir desde su esencia más elevada, la del alma que renace, para mostrar a los demás que la verdad, aunque duela, siempre libera. Llegamos al final de este viaje a través de las sombras, las heridas y los renacimientos de Escorpio. Y ahora la verdad aparece con una claridad que no necesita adornos. Este signo no vino a vivir una vida ligera. Escorpio vino a transformarse, a despojarse, a atravesar umbrales que otros temen siquiera mirar. Y en ese proceso revela algo que pocas almas comprenden, que el poder real no nace de la fuerza exterior, sino de la capacidad de morir simbólicamente, sin perder la esencia. Escorpio encarna la alquimia más profunda dentro del zodiaco, porque no teme descender, no teme caer, no teme romperse, no teme mirar su propia oscuridad. Y es justamente por eso que puede renacer una y otra vez más fuerte, más consciente, más auténtico. La revelación final es esta: todo sin importar nuestro signo solar, llevamos un Escorpio interno. Todos tenemos un espacio donde guardamos verdades ocultas, heridas, no resueltas, deseos reprimidos, memorias que necesitan ser transformadas. Todos enfrentamos momentos de caída, crisis, muerte simbólica. Y todos en algún punto de la vida somos llamados a renacer. Escorpio simplemente representa ese proceso con una intensidad arquetípica. Lo vive en carne propia para recordarnos que la destrucción no siempre es pérdida. A veces es liberación. Que la sombra no es enemiga, es una parte de nosotros que pide integración. Que el dolor no es castigo, es una puerta. Así que te dejo con una pregunta que solo tu propio Escorpio interior puede responder. ¿Qué parte de ti necesita morir para que finalmente puedas vivir? Cuando tengas el valor de escucharlo, descubrirás que el renacimiento que buscas nunca estuvo afuera. Siempre estuvo esperándote en tu propia profundidad.